instalándose en los medios de comunicación, fundamentalmente de Occidente, una idea que lleva un poco más de una semana y que la ONU mandó a investigar, que tiene que ver con si Rusia está utilizando, llamémoslo así, violaciones a mujeres y niñas como forma de ejecutar crímenes de guerra. O sea, de parte del ejército ruso, violaciones a mujeres y niñas civiles de Ucrania, que están haciendo estas denuncias. Por supuesto, son denuncias que vienen desde el gobierno ucraniano, pero que, insisten, desde Ucrania estarían usando esto como arma de guerra. Entonces, Naciones Unidas dijo que obviamente esto hay que investigarlo y ahora está circulando en los medios occidentales. Mientras tanto, Rusia anunció que tomó Mariupol. Boris Johnson está diciendo que Putin cometió un error catastrófico y que ahora su única opción es aplastar a los ucranianos. Hay muchas versiones respecto de si esta no era la idea inicial de Putin, que era vamos un poco a la capital, a Kiev, invadimos también otros lugares, pero el objetivo en realidad tiene que ver con esta zona en especial, que es el este y el sur, la zona estratégica, la zona de puerto, la zona donde está el Mar Negro, y que es aparentemente lo que ya están logrando. Está Claudio Fantini, a quien le agradecemos siempre que nos atienda, y está Adrián Saque en Estados Unidos. Claudio, muy amable, como siempre. Bueno, ¿qué está sucediendo en este momento? La verdad que lo que ha ocurrido esta semana en Ucrania, además de lo que contaba Florencia, también no sé si viste ayer el reality de Putin diciéndole a su general que, bueno, que no avancen, que no sigan avanzando ahí en Mariupol, porque, bueno, porque también había que cuidar la vida de los soldados rusos. ¿Qué pensás que está ocurriendo en este momento ahí en Ucrania y si se empieza a abrir la posibilidad de alguna negociación? Bueno, hay una guerra informativa muy intensa, es muy difícil saber qué es cierto y qué no de lo que viene de ambas partes. La diferencia está en que en Ucrania hay muchos periodistas de muchas partes del mundo, de muchos países donde imperan estados de derecho y que son las narraciones más objetivas, pero siempre en una guerra hay también una guerra de información y por lo tanto las versiones oficiales de uno y otro lado deben entenderse como parte del conflicto. Lo que podemos deducir de lo que estamos viendo es que el plan A habría fracasado y está yendo por el plan B, Vladimir Putin. El plan A, o sea, todo líder que se lanza a una invasión, todo líder que declara una guerra, tiene un plan A, también un plan B y también un plan C. El plan A de Vladimir Putin era llegar a Kiev, donde esperaban ser recibidos como libertadores. Ya me voy a referir a por qué habría tenido un cálculo tan erróneo, pero ocupando Kiev, no solo hacer caer al gobierno de Zelensky, sino disolver el Estado ucraniano, crear otro Estado que en un tiempo no tan lejano incluso dejara de llamarse Ucrania, que ese nombre desapareciera, que dejaran de existir los ucranianos porque dejó de existir el Estado ucraniano. Ese plan fracasó. Posiblemente una de las versiones es que por que los servicios de inteligencia de Ucrania, muy vinculados al FSB, al aparato de inteligencia ruso, habiendo sabido ya cuál era el plan, o sea, que se iba a concretar la invasión, lograron hacerle creer a la inteligencia rusa que si llegaban a Kiev, en Kiev harían caer rápidamente al gobierno de Zelensky, que los militares ucranianos se levantarían contra Zelensky y lo derrocarían, y que por ende sería una victoria muy fácil. Ahí hay una de las hipótesis de explicación de por qué se lanzó con ese plan A, que indudablemente fracasó. Ahora está llevando adelante el plan B, que implica arrebatar o quitar, amputarle a Ucrania una franja territorial en el este que va desde la ciudad de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, a solo 60 kilómetros de la frontera con Rusia,
la segunda ciudad más poblada, más importante, fue capital alguna vez, y fue la ciudad que construyó Rusia en el siglo XVIII, precisamente cuando estaba en guerras contra los canatos turcomanos de esa parte, de lo que luego, mucho más tarde, sería Ucrania. En el siglo XX se convirtió en Ucrania esa parte del territorio, en aquella época era Imperio Ruso, desde Kharkov o Kharkiv en el noreste, toda la región del Donbass, llegando casi hasta el centro, incluye la ciudad de Dnipro, toda la costa en el mar de Azov, por eso es tan estratégica la caída de Mariupol para Vladimir Putin. Eso se uniría con la península de Crimea, ya en poder ruso desde el 2014, y la idea es también quitarle toda la franja costera del Mar Negro, o sea, llegar hasta la frontera con el Transdniester. El Transdniester es un territorio de Moldavia que está en manos de separatistas prorrusos, ¿no? Sí. Ese es el plan en el que estaría abocado ahora, y algunas partes de ese plan le estaría costando bastante más. Claudio, muy interesante lo que planteas. Mientras estabas contando que son ubicaciones geográficas que uno se las imagina, digamos, pero le pido a la producción a ver si podemos poner un mapa y ahora vuelvo a vos, porque está clarísimo lo que vos estás mostrando, ¿no? De lo que está buscando Putin, amputar, digamos, una parte de Ucrania y una parte estratégica desde el punto de vista que Ucrania termine siendo un estado mediterráneo, digamos, ¿no? Un estado sin salida al mar. Adrián, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos? Bueno, justamente quería comentarles que esto que acaba de presentar Claudio, justamente, vino en forma de comunicado hace un ratito nada más, desde el Kremlin. Aquí le han dado mucha repercusión a través del vocero de prensa, Dmitry Peskov, donde no habla de plan C ni de plan B. Siempre dijo, el plan A de Rusia fue esto que estaba justamente describiendo muy bien Claudio, que era apropiarse de básicamente todo el este de Ucrania y, digamos, terminar la guerra ahí, que es algo que ya Volodymyr Zelensky en encuentros virtuales que tuvo con muchos funcionarios del Pentágono, dijo que jamás estaría dispuesto a aceptar, porque eso se traduciría en la derrota total de Ucrania, la pérdida de un 30% de su territorio y su quinta ciudad más importante, como es el caso de Mariupol, que también por estos minutos estamos tratando de ver si realmente se la puede dar por perdida o no. Aquí en Estados Unidos insisten en que todavía no está perdida. Pero bueno, es algo que se contrapone, digamos, esto que estamos viendo, con la misión de paz que va a encabezar el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Este martes va a reunirse directamente con Vladimir Putin y se estima que el miércoles con el presidente ucraniano, con Zelensky, para ver si pueden encontrar una ruta hacia la paz que hoy por hoy parece muy lejana, no se ve en el horizonte. El Pentágono insiste en esto y de hecho en estas últimas horas hubo reuniones entre el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y todos los secretarios de Defensa, no solamente de Ucrania, sino de toda la OTAN, para justamente hacer un plan para armar mucho más fuertemente a Ucrania, que lo está pidiendo desesperadamente. Piden que sea una asistencia continua. Recordemos que Biden ofreció 800 millones de dólares en armas adicionales. Ya son 3.140 millones de dólares que le ha estado pasando a Estados Unidos en armas, que son armamentos cada vez más pesados. Estamos hablando de armamentos de artillería antiaérea, estamos hablando ya de drones, que son drones suicidas, que van directamente contra los tanques rusos, y que China dijo, atención con China, China dijo que esto lo que hace es prolongar la guerra, porque todo el mundo está buscando la paz, ¿no? Y sin embargo, bueno, China se ha involucrado desde el punto de vista dialéctico y esto hace más peligroso, digamos, la búsqueda, no hablemos de paz, pero por lo menos sí de un equilibrio, y hace pensar en un horizonte cada vez más lejano.
de paz. Y eso preocupa acá. Te escuchaba recién, Maxi, que hablabas de la posibilidad de un subsidio a los alquileres. Espérame un segundito. En el caso de Miami-Dade. Esperamos un segundito. Sí. Ahora vuelvo con vos. Con eso quiero cerrar con Claudio. Fíjense cómo Claudio Fantini estaba describiendo y un poco confirmaba a Adrián Sack desde Estados Unidos esta estrategia, ¿no?, de Putin. Claudio, no sé si me estás viendo, vos describías esto, ¿no? La zona estoy viendo, sí, del Donbass, Mariupol. Ese bueno, es el Donbass, se en quedó el con noreste. Ahí está, gritando Mariupol, lo deja sin costa en el mar de Azov y lo une con la península de Crimea, y de ahí pueden seguir adelante, hacia adelante hasta el Transdniester, que es lo que viene ya donde termina Ucrania y empieza Moldavia. El Transdniester es un territorio de Moldavia que desde hace años está en manos de separatistas prorrusos y donde hay ejército ruso. La joya de la corona en este plan B es la ciudad de Odessa, ¿no? Odessa, claro, acá abajo. Su importancia histórica, estratégica, tal como dice Adrián, muy bien y muy completo en la reseña, el Kremlin viene negando que hubiese habido un plan A y que está yendo por un plan B. Pero no ha tenido forma de explicar el ingreso de esas infinitas divisiones de blindados que entraron desde Bielorrusia directamente hacia Kiev. No tiene ningún sentido, salvo que haya sido inicialmente el plan llegar a Kiev y hacer caer al gobierno, y yo le agrego en mi análisis, al Estado, disolver el Estado, para lo que necesitaban conquistar Kiev. La explicación que da es que esa entrada por el norte era para distraer a las fuerzas o hacer que se concentrara el ejército en defender Kiev y dejara desatendido el Donbass. Pero no cierra estratégicamente. Tanto táctica como estratégicamente la lógica es que si iban solo por la región del Donbass, hubieran entrado solo por la región del Donbass. Ucrania, desde el 2014, no había podido recuperar esa región, ¿no? Y se supone que estaba luchando solamente contra separatistas de Donetsk y de Lugansk. Por lo tanto, si entran 180.000 soldados rusos con infinitas legiones de tanques, mucho más imposible iba a ser para Ucrania. Por lo tanto, yo creo que fracasó el plan A, están yendo por el plan B, al plan B tienen gran posibilidad de concretarlo, aunque sea parcialmente, pero gran posibilidad de concretarlo tienen. Claudio, muchas gracias, siempre tan ilustrativo y tan claro en esto que estás contando y que de alguna manera vamos a ver si efectivamente se cumple, ¿no? Que es este deseo de quedarse. Serían las zonas más ricas de Ucrania, digamos, sería casi la mitad de Ucrania. Tiene mucha minería el Donbass y tiene sobre todo litio, que es el mineral del futuro que ya ha empezado. Tiene una importancia estratégica muy grande. Si a eso se le agrega la importancia de Odessa en el Mar Negro y la importancia del control del Mar de Azov a través de Mariupol y convertir el Mediterráneo a lo que quede de Ucrania, bueno, se ve la magnitud de lo que aspira Rusia. Claudio Fantini, muchas gracias. Siempre tan interesante escucharte. ¿Querías aportar algo, Adrián, desde Estados Unidos con este tema de los alquileres? Sí, justamente con eso quería cerrar, porque vos lo habías anticipado. Es algo que se está hablando no solamente en Miami, sino en varios de los estados, aquí en los Estados Unidos, acerca de la posibilidad de subsidiar, de que el gobierno subsidie parte de los alquileres, sobre todo en aquellos estados donde la nafta, donde el combustible aumentó más. Recordemos que no es el primer tipo de subsidio que está por inflación. Ya tenemos el anuncio todavía no concretado del envío de cheques para todas aquellas casas en varios estados, ¿no?, que tengan más de 2 autos, para poder paliar justamente, el cheque nafta sería, ¿no? Para poder paliar justamente los aumentos en la nafta, en el combustible, y que en algunos otros lados se dio distinto. Acá en Georgia, en vez de cheques, por ejemplo, sacaron todos los impuestos al combustible. El combustible está libre de impuestos en la medida en que esté por debajo de $4 el galón. Yo no
estoy pagando 3,98. Bueno, digamos, estamos ahí, pero si pasa de los 4, ahí se le quitan más impuestos todavía. Bien. Claro, exacto. Adrián, gracias, siempre impecable de Estados Unidos, Adrián Sack. Quiero cerrar rápidamente con